Buen día, bendecido lunes, que tengamos todos un buen comienzo de semana y la estrenamos con este cambio de horario de este desafío Me Quedo en Casa. Cambio de horario que expliqué ayer y que bueno, vamos a ver cómo nos va haciéndolo por la mañana. Bienvenidas, bienvenidos quienes se van conectando y vamos a arrancar con este día 14 de este desafío Me Quedo en Casa, me cuido y te cuido. Bienvenida María José, bienvenida Gabriela, bienvenida Liliana, bienvenida Whitney, Silvia, Noemí. Espero que les venga bien el cambio de horario. De paso, pueden conectar también otras personas que no podían hacerlo en la hora que lo estábamos haciendo. Hola Silvia, buenos días de nuevo María José. Y bueno, y estamos, hemos tomado esta propuesta de trabajar el chakra 3, trabajar con la alquimia mientras estamos sumergidos en la energía del tercer chakra y estamos atravesando entonces desde ayer estas etapas de la alquimia. Ayer expliqué que las etapas de la alquimia son 3, estamos en la primera, bienvenida Marcela, que es la etapa de Nigredo. Vamos a trabajar un poquito más hoy con eso. Ayer hablamos algo de la sombra. Para las que no estuvieron ayer, las personas que no estuvieron ayer pueden encontrar en mi Facebook, en la página o en el canal de YouTube el video sobre lo que trabajamos ayer, sobre lo hablado ayer. Como todos los días, hacemos un marco de referencia apoyándonos en los aspectos astrológicos. Hola María y Sasa. Y hoy tenemos a Marte ingresando en el signo Acuario y yendo hacia la conjunción con Saturno que está allí en Acuario, conjunción que se da mañana. Marte en Acuario es como el guerrero idealista o el rebelde sin causa también, ¿no es cierto? El guerrero idealista o el rebelde sin causa, dependiendo de cómo canalicemos esa energía. Marte en Acuario activa el deseo de tomar acción para romper lo establecido que no está sirviendo, ¿no? La energía no tiene que ser canalizada para romper cualquier estructura, sino puntualmente las estructuras que no están sirviendo. Marte en Acuario promueve la acción de liberarnos de limitaciones, de restricciones, de estructuras con desapego, porque Acuario es el signo del desapego. Pero cuidado con cómo canalizamos esto de liberarnos y romper con restricciones, que no haya en el marco de la situación que estamos viviendo en este momento una ruptura a los protocolos de cuidado, a esto de la cuarentena. Entonces, acá Marte en Acuario nos va a plantear el que tomemos conciencia de las luchas que estamos llevando adelante, porque Marte en Acuario lucha por los ideales, lucha por las causas justas, lucha para conquistar el bien común. Marte en Acuario es el yo, que es Marte, aportando eso que nos hace únicas, que nos hace únicos para el bien de la comunidad. Entonces, a eso es a lo que debemos apuntar y no a una rebeldía que ande rompiendo estructuras, que ande rompiendo normas, así como así. Entonces, se nos invita a evaluar nuestras luchas, a tomar la reflexión, a recapacitar sobre si estas luchas internas que tenemos y la forma externa en cómo las expresamos, las luchas, por ejemplo, de poder dentro del hogar y cosas así, si esto suma a la evolución o si al contrario nos está alejando de lo que es no solamente el bien personal, sino el bien común, el bien del clan, el bien de la comunidad, el bien de toda la humanidad. Pero este Marte va al encuentro con Saturno. Ya al entrar en Acuario ya está en orbe de conjunción con Saturno, entonces mañana esa conjunción se va a hacer exacta. Y esto va a ser un recordatorio de disciplina. Toda esa energía que sentís
la tenés que enfocar en algo útil, ¿no? Es como devolvernos al compromiso por el bien común. Esta conjunción de Marte con Saturno solía considerarse como muy maléfica, pero si nosotros canalizamos bien esta energía, si enfocamos bien la energía, nuestra propia energía de Marte, es una conjunción que nos va a aportar resistencia, estabilidad, paciencia para con el proceso que estamos viviendo, capacidad de resiliencia, es decir, de decir, yo tomé este compromiso, me levanto y sigo adelante, ¿no? Así como una planificación de estrategias un poco más enfocada en el objetivo, que al estar ambos planetas en Acuario tienen todo que ver con la comunidad, con el bien común y con lo que hacemos cada uno como individuo para aportar a un bien mayor y aportar a nuestra comunidad. Entonces, especial el marco de hoy para trabajar el tema del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo está relacionado con Saturno. En su vibración baja, Saturno nos conecta con la limitación, con las estructuras que nos ponemos alrededor cuando sentimos miedo, con reprimir, y está relacionado con nuestros miedos. Cuando una persona dice, yo no me puedo dar cuenta que le tengo miedo, y vamos a la carta natal y vemos dónde está Saturno, ahí empiezan a aparecer los miedos, ¿no? Y también las herramientas con que contamos, porque Saturno nos da una herramienta, ahí mismo donde sentimos el miedo está la herramienta para poder transmutar ese miedo, para poder aliarnos con ese miedo y convertirlo en una fortaleza. Por ejemplo, yo tengo Saturno en la casa 3 y el miedo, mi miedo particular es a comunicar, a hablar, a hacer esto que hago, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo lugar a donde Saturno nos muestra o nos mueve, o nosotros movemos un miedo en relación a Saturno, es que Saturno nos da una herramienta para superarlo. A ver, que quiero saludar a quienes han ingresado, así como cuando alguien viene a casa hay que saludar. Bienvenida Alba, a María ya la había saludado, bienvenida Vicenta, bienvenida Karina, Mayerlin Ramírez desde Colombia, bienvenida, Karina Cantero, Antonia Grande, Judy, Mónica Paz. Veo chicas, veo personas que no habían estado en los otros encuentros, entonces esto del cambio de horario es también una oportunidad para, bueno, para que las personas que no podían se puedan conectar. Entonces, estamos viendo desde la alquimia la etapa de Nigredo. Hemos ingresado en la primera etapa de la alquimia el día de ayer, que tiene que ver con esto de encontrar la materia prima sobre la cual llevar adelante un proceso de alquimia, de transformación, de transmutación. Esa materia prima está constituida por nuestras sombras. Hablamos de que las sombras son esos aspectos reprimidos, esos aspectos negados, esos aspectos olvidados que hemos tenido que esconder, tapar, meter en el sótano de nuestro inconsciente porque no eran adecuados, no eran apropiados, nos daba vergüenza, nos hicieron sentir vergüenza, o simplemente porque son rasgos y aspectos que no nos gustan de nosotras mismas, de nosotros mismos. Ante esta sombra tenemos dos, es como si fueran partes nuestras que están perdidas, partes nuestras que están perdidas y con las que necesitamos reencontrarnos para poder reorganizarnos y armarnos, porque esas partes perdidas, esos aspectos negados o olvidados, tienen en sí, contienen el germen de nuestros talentos, de nuestras habilidades y de las herramientas con que contamos para iluminar esta sombra. Entonces, ante la sombra tenemos dos opciones. O la negamos y entonces la sombra nos esclaviza, nos somete y como no la vemos, la proyectamos hacia afuera, hacia los demás, y si no, aceptarla. Es decir, rescatar la energía de esos aspectos reprimidos y volverlos nuestros aliados, porque la sombra, aquello que
nos duele desde el inconsciente, que pulsa desde el inconsciente, en realidad nos está ayudando a que hagamos consciente, a que nos demos cuenta de qué es lo que necesitamos trabajar, qué es lo que necesitamos iluminar. Hablamos de ayer también hablamos de cómo podemos identificarla, y yo les decía esto de que lo que nos molesta de los demás generalmente, o de una situación, generalmente está tocando un punto sensible de nuestra sombra. Si no es exactamente el rasgo que nos molesta del otro, es algo relacionado con ese rasgo. Entonces, en consecuencia, haciendo conciencia y siendo consecuentes con esto, ante esas situaciones que nos molestan de los demás, ante esas situaciones que nos ponen frente a algo que nos irrita, que nos hace sentir molestia, que nos hace sentir o que desencadena alguna emoción negativa, lo que nos tenemos que plantear de manera sincera, de manera humilde, así para con cada uno, para con nosotros mismos, es qué es lo que nos está enseñando esa situación. ¿Qué refleja de lo que siento en particular esa situación que me está molestando? Dijimos temas de los que no nos gusta hablar, temas que sentimos que son una provocación para nosotros. Todo eso está tocando un punto sensible dentro nuestro, que está relacionado con la sombra. Algunos terapeutas dan una serie de pasos para poder incorporar esa sombra, para poder iluminarla, que tienen que ver con hacernos cargo de lo que estamos sintiendo y agachar la cabeza y tratar de conectar con lo que eso nos está tocando realmente en nuestro interior. Es decir, tomar la responsabilidad por lo que está pasando y también por asumir que en realidad no es esa situación, no es esa persona lo que me molesta, sino lo que yo interpreto de la situación o de la persona. En general son nuestras interpretaciones las que nos llevan a un momento molesto. ¿O no les ha pasado que alguna vez alguien dice algo y resulta que no lo dijo de la manera que lo dijo para molestarnos, y puede que ni siquiera haya sido para uno, y es la manera en que uno lo tomó, la manera en la que uno lo interpretó a eso que dijo la otra persona? Entonces necesitamos ser, ante estos aspectos, necesitamos ser humildes, necesitamos aceptar que puede estar mostrándonos un punto o algo que tenemos que trabajar y por eso nos ha hecho sentir molestas o molestos, y activar nuestra voluntad de paz. Es decir, ante una situación que me provoca, que me irrita, que me hace sentir mal, ¿qué es más importante? ¿La tranquilidad o tener la razón? Porque generalmente es como una lucha de a ver quién tiene la razón, a ver qué es más importante, la tranquilidad, la paz, la felicidad, e incluso si se trata de una discusión de pareja, ¿qué es más importante? ¿Que estemos bien, que estemos juntos, que nos llevemos bien, o ver quién tiene la razón o quién la lleva mejor? Entonces es un planteamiento que nos tenemos que hacer desde la humildad, desde la conciencia de lo que realmente importa de la situación que estamos viviendo y qué es lo que está mostrándome esta situación de mí misma. Y luego tratar de hacer conciencia de lo que realmente nos hace sufrir. Si nosotras ahora nos relajamos un poco y tratamos de conectar con esto aquí dentro, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento realmente nos está haciendo sufrir? A cada persona, ¿no? Como individuo, ¿qué es lo que te hace sufrir realmente? Y podemos mencionar un montón de situaciones, podemos mencionar un montón de emociones relacionadas a esas situaciones, y si las vamos como deshojando como si fuera una cebolla, en última instancia y como el origen de todo lo que nos está molestando o lo que nos está haciendo sufrir en este momento, en última instancia y como origen de eso,
posiblemente nos encontremos con algún miedo. Ayer dije, el miedo es el padre de todas las emociones, de todas las sombras, y algunas chicas me escribieron cómo es esto, y bueno, es como que los celos o el apego responden en realidad al miedo a quedarte sola, al miedo a perder a alguien. La rabia puede responder al miedo de no poder afrontar o de no poder imponerte o expresar tu punto en una situación, y así cada una de las emociones, si nosotros las vamos deshilachando o las vamos deshojando como una cebolla, nos vamos a dar con que al final todo responde a algún miedo a no sentir o miedo a sentir demasiado, miedo a no recibir, miedo a dar, miedo a no ser, miedo a no tener, miedo a perder, miedo a no poder, a no saber, miedo a no pertenecer, pero todas las emociones responden a algún miedo. Entonces, lo que nosotros necesitamos, y esto es como un imperativo, esto que estamos haciendo, este trabajo de alquimia, fue propuesto para prepararnos para la conjunción Júpiter-Plutón, que no me voy a extender en eso porque se va a ir para largo, pero ya dejé la brújula por si la quieren leer, ¿no? Pero esa conjunción se siente desde hace semanas, porque son planetas muy grandes, y no sé si desde enero la venimos sintiendo esa conjunción, desde que fue la conjunción Saturno-Plutón empezó a vibrar la energía de la conjunción Júpiter-Plutón. Entonces es como una exigencia, ¿sí?, imperativa, de que trabajemos esos miedos, de que trabajemos los miedos, para que estos no se expresen, no se reflejen, no los proyectemos hacia una realidad que en este momento nos está mostrando todos los miedos colectivos, así como juntos, ¿no? Entonces, trabajemos los miedos, identifiquemos qué me está haciendo sufrir en este momento y lo desnudemos a esa situación que nos hace sufrir, la desnudemos hasta que demos con el miedo que la originó, porque les puedo asegurar que hay un miedo ahí en el origen. Una vez que identifiquemos el miedo, tomemos nota, 1, 2, 100, 200 miedos, los que sean que tengamos, todos los miedos. Tomemos nota de esos miedos y dialoguemos con los miedos. Hay una meditación de encuentro con la sombra que está muy linda, que voy a compartir el enlace por si la quieren hacer a manera de meditación. La meditación nos ayuda mucho a conectar con esas partes que, estando fuera de la situación de meditación, por ahí no podemos, ¿no? Tenemos que traer lo que hay en el inconsciente para verlo, porque mientras está en el inconsciente molesta, porque necesita que lo veamos para trabajarlo. Entonces es como que pulsa ahí, es como una compulsión que desde el inconsciente está mandándonos señales a través de proyecciones, sueños, sensaciones, sentimientos, pensamientos. Una vez que hacemos consciente lo que está en el inconsciente, esto ya no tiene razón de ser, no tiene necesidad de estar pulsando por nada, porque ya lo vimos. Entonces nos animemos a verlo porque no es tan terrible, ¿no? Entonces, dialogar con esos miedos, preguntarle, ¿por qué estás ahí? ¿De qué se trata esto? ¿Qué necesitas? Y luego podemos hacer un cuadrito que está muy lindo, un cuadrito a donde agarramos una hoja. Agarramos una hoja, les voy a mostrar acá. Sin mostrar las anotaciones personales, porque son mías. Agarramos una hoja y la dividimos en 4, ¿ven? Miedos. ¿Cuáles son los miedos? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? ¿Y qué es lo que ese miedo nos aporta? Entonces, supongamos una mamá que sufre porque sus hijos despegan del hogar. A algunas mamás que empujamos a la libertad a los hijos o que los estimulamos para que hagan sus vidas, puede que esto no nos parezca un sufrimiento, pero hay mamás y hay papás que son muy apegados a los hijos por diferentes situaciones. Entonces, cuando los hijos empiezan a querer buscar su propio nido, se sufre, hay un sufrimiento, ¿no? Entonces, supongamos, identificamos lo que nos hace sufrir, que los hijos vuelen del hogar. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si los hijos se van?
Y ojo, porque acá va a salir no solamente lo que pensamos que le pueda pasar a los hijos haciendo su vida, sino lo que vamos a sentir nosotras, si es que esto nos hace sufrir. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Consideremos lo mejor que puede pasar, si esto que nos da miedo se da, si se trata de alguna actitud que tengamos que tener, de alguna decisión que tengamos que tomar. ¿Qué pasaría si tomamos esa decisión que tanto nos da miedo? ¿Qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar? Entonces, ¿qué es lo que este miedo nos aporta? En este caso, supongamos los hijos que vuelan del hogar, ¿no es cierto? Los hijos que vuelan del hogar. ¿Cuál es el miedo real que genera ese sufrimiento? Que les pase algo, que no puedan hacer su vida sin la mamá, sin el papá. ¿O es miedo a quedarnos solas o solos? ¿O miedo a tener que afrontar quizá una relación de pareja que estábamos evitando, conflictos, excusándonos con que teníamos que cuidar a nuestros hijos y los hijos se van y ahora tengo que hacer frente a una relación que tiene un conflicto que no quería ver? ¿Qué es? ¿Cuáles son todas las excusas que nos ponemos ante ese miedo a que los hijos despeguen del hogar? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que tengamos que hacernos cargo de nosotras mismas. A veces usamos a los hijos, el criar a los hijos como una excusa para no cuidarnos a nosotras mismas, entonces ahora nos tenemos que hacer cargo. Si los hijos crecieron, se casan, se van del hogar, nos tenemos que hacer cargo. Tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que trabajar nuestros miedos, nuestras inseguridades. Si vivimos con una pareja con la que en realidad no hemos estado conviviendo, afrontar esto de que nos quedamos solos el uno con el otro y a ver cómo lo llevamos. Si vivíamos solas, solos con nuestros hijos y los hijos despegan, se van a hacer su vida y nos quedamos solos, y qué hacemos con nosotras mismas, encontrarse con uno mismo. Entonces hay muchos miedos detrás de lo que nos hace sufrir, y lo que decimos que nos hace sufrir generalmente es la máscara que le ponemos a esos miedos. Entonces nos tomemos el día, bueno, no todo el día, pero el momento que ustedes destinen para hacer agenda de esos miedos que sentimos. Partamos de lo que nos hace sufrir realmente en este momento, a nivel personal, a nivel general. ¿Cuáles son los miedos detrás de ese sufrimiento? Y si eso que me da miedo sucede, o si es algo a lo que no me atrevo, si eso a lo que no me atrevo lo hago, ¿qué es lo mejor, qué es lo peor que nos puede pasar o que puede suceder, y qué me está aportando ese miedo? Y en relación a esto, ese miedo nos aporta elementos relacionados a lo que necesitamos sanar para poder crecer, evolucionar y pasar al siguiente nivel. Entonces, hay una necesidad, y una necesidad urgente. Vamos a ser empujados como individuos y como humanidad en esto de tener que hacerle frente a esos miedos y sacarlos a la luz para iluminarlos, porque esta conjunción que viene de Júpiter y Plutón tiene en común una característica, los dos planetas, que es la relacionada al extremismo. Entonces, si lo que sentimos es seguridad, autoconfianza, porque hemos iluminado esas sombras, porque nos estamos dando cuenta de la pregunta que hice durante todos estos días, nos damos cuenta de qué es lo que esta crisis mundial nos pide individualmente como personas, porque más allá de todo tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por ahí tenemos que pensar en esas cosas que esta cuarentena interrumpió. ¿Qué interrumpió en tu vida esta cuarentena? ¿Cómo estabas en relación a eso? ¿Cómo venía eso? Sea un trabajo, sea una relación, sea una actividad, sea un hábito, sea algo que queríamos hacer y se sintió frenado. ¿Qué nos quiere decir este freno, este stop, esta cuarentena, este quédate en casa? ¿Qué hay en casa para solucionar, para arreglar? Ayer leía a un psicólogo y no me gustó mucho lo que escribió, porque dijo que este momento no es de cuarentena, no es para resolver conflictos familiares, que es para hacer una tregua hasta que la situación se supere. Y una tregua generalmente ocasiona
lo que se llama la Guerra Fría, porque cuando estamos en tregua no quiere decir que hemos solucionado los conflictos. La tregua es es como el pido gancho del viejito. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a la Atrápame, el viejito? En distintos países tiene distinto nombre. Cuando decíamos pido gancho, el pido, eso es una tregua. Y no nos habla de la solución de una situación, sino que incluso establece o tiene características la tregua de una guerra fría, porque por dentro siguen las broncas, siguen los problemas, sigue el conflicto haciendo como ebullición. Entonces, cuando toda esta crisis termine, eso puede explotar como una olla a presión. Entonces disiento totalmente de decir que este no es el momento, porque la situación nos está diciendo todo lo contrario. Te metieron en tu casa, te metieron en cuarentena con personas con las que o está todo muy bien, entonces la vamos a llevar bárbaro, o estaba todo muy mal, o estaba todo indiferente porque nunca nos veíamos, porque uno trabajaba, el otro estudiaba, el otro el gimnasio, el otro el básquet, fútbol. Estamos todos juntos ahora por algo, hay un propósito en todo esto, entonces no podemos congelarlo, porque después, cuando venga el deshielo, puede ser un desmán. Entonces es el momento para trabajar en esto y comenzar a trabajar con los miedos, con lo que nos hace sufrir en este momento, con las personas con las que estamos. Es como una decisión consciente de lo que hacer con esta energía, porque es eso, o sentarnos a ver noticias, falsas o no, preocuparnos, angustiarnos, para llevarlo adelante. Para llevarlo adelante a esto con madurez y desarrollar resiliencia y encontrarle un sentido a todo lo que está pasando, necesitamos trabajar los puntos oscuros, no congelarlos, no posponerlos, no hacer una tregua, porque en la tregua esto sigue trabajando. En la tregua no es que todo va a quedar como estaba, congelado, como los alquileres, como los impuestos. No, va a seguir juntando intereses, va a seguir sumando, como cuando te suman intereses por mora, bueno, va a seguir sumando. Y este es un llamado a toda la humanidad a trabajar dentro, porque la casa, nodo norte en Cáncer, ya lo dije muchas veces, nodo norte en Cáncer, el hogar, la familia, los ancestros, los viejitos, en el opuesto Capricornio, los abuelos, la casa y el hogar interior. Entonces es súper evidente que es porque hay que trabajarlo, más con las conjunciones que se vienen. Entonces la propuesta es esta: ¿qué me está haciendo sufrir? ¿Qué miedos hay detrás de lo que me hace sufrir? Anoto todos los miedos, les pregunto a esos miedos: ¿por qué estás ahí? ¿Por qué tengo este miedo? Para encontrar cuál es la emoción, la sensación, porque generalmente los miedos responden a una sensación propia, a una perspectiva o a una sensación que es de la persona y que muchas veces no es real. Entonces, ¿cuál es esa sensación? Y hacemos el cuadrito, ¿no? Anotamos los miedos. ¿Qué pasaría si nos atrevemos, o si eso que nos da miedo sucede? ¿Qué sería lo peor? ¿Qué sería lo mejor? ¿Y qué me está mostrando, qué me está enseñando este miedo? Yo les conté que se relacionan mucho los miedos con la energía de Saturno en la carta natal, y que la única manera que tenemos de trabajarlos es asumiéndolos y aceptándolos. Mi Saturno está en la casa 3, les decía, mi miedo es a comunicar, a hablar. Los bloqueos que pueden surgir en mi vida tienen relación con esos miedos, miedo o bloqueo a decir las cosas que siento, miedo o bloqueo a comunicar las cosas que aprendo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo venzo esos miedos? Lo peor que puede pasar es que lo que yo digo no caiga bien. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Entonces, de esa manera vamos encontrando las herramientas a través de las cuales convertir a esos miedos en un aliado. En un aliado, en un amigo, en algo que me está indicando qué es lo que necesito reforzar y qué es lo que necesito trabajar. Les voy a dejar, porque es larga la meditación como para que la hagamos ahora, les voy a dejar el enlace
Ah, sí, ahora lo hago con letra más prolijita para que se entienda lo que dice. Hago el cuadrito y lo pongo ahí en como imagen en los comentarios para que lo puedan tener. Y podemos hacer actos de psicomagia que son muy efectivos con nuestros miedos, podemos anotarlos en papelitos y podemos hacer un ritual de quema con nuestros miedos, poniéndolos en un recipiente resistente al fuego, el caldero. Para las que somos brujas podemos usar el caldero y encendemos un fueguito ahí y vamos arrojando los miedos, sintiendo, generando en nosotras la sensación de que estamos soltando ese miedo. Otra manera de trabajarlo es congelándolo. Esto de congelarlo es puntualmente para miedos que tengan que ver con una acción que necesitamos ejecutar en este momento. Por ejemplo, supongamos, queremos lanzar un proyecto, pero sentimos miedo, no estamos seguras, tenemos miedo. Postergamos, se viene posponiendo el proyecto debido a ese miedo que no nos deja soltarlo, que no nos deja iniciar ese proyecto. Nosotros podemos congelar ese miedo y luego ese miedo se va a descongelar en algún momento. El tema es que mientras esté congelado, nosotros ya vamos a haber podido lanzar ese proyecto. Y una vez que ese miedo se descongele, ya no va a tener sentido porque el proyecto ya está en marcha. ¿Me explico? Diferente es para otros miedos, ¿no es cierto? Para los miedos más existenciales, como miedo a morir y cosas así, es preferible la quema. Pero para miedos puntuales, sobre actividades puntuales que tenemos que desarrollar, por ejemplo, miedo a preparar las cosas para un casamiento, miedo a lanzar un proyecto, miedo a empezar una rutina de ejercicios, no sé, cosas así muy puntuales, nosotros podemos tomar un frasco, poner agua, escribir en un papelito ese miedo, metemos el miedo al agua, lo llevamos al freezer, hasta que hayamos emprendido la acción, ¿sí? Supongamos que es ese miedo a lanzar un proyecto, frizo ese miedo y me permito sentir que ese miedo quedó congelado y emprendo acciones relacionadas a lanzar ese proyecto. Una vez que lancé el proyecto, tomo el frasco a la basura, así, congelado como está, lo pongo en la bolsa de la basura y lo despacho con los desperdicios, en donde corresponda. Eso se va a descongelar, pero una vez que el miedo a lanzar un proyecto se descongele, si yo ya lancé el proyecto, no va a tener sentido. Esa es la misma, pero la misma mecánica con la que operan todos los miedos desde que están en el inconsciente. Están ahí como escondidos, pero una vez que los traemos a la conciencia, ya no tienen razón de ser. Por eso es necesario, es preciso conectar, hacer contacto, ver, dialogar con esos miedos, conocerlos y saber sobre todo de dónde provienen y detrás de qué sufrimiento o detrás de qué apego o detrás de qué emociones es que se están escondiendo nuestros miedos. También podemos hacer el ejercicio de la bolsita. Agarramos una bolsita de tela, anotamos todos los miedos que tengamos y los vamos metiendo en la bolsita, teniendo la bolsita en la mano y sintiendo cómo a medida que metemos cada miedo, la bolsita se pone más pesada, más pesada, más pesada. Después cerramos la bolsita y abrazamos esa bolsa. Tenemos que abrazar esa bolsita de miedos hasta que la sintamos liviana, porque el amor, cuando nosotros abrazamos esos miedos que no son más que partes nuestras que están perdidas, escondidas, ocultas, cuando nosotros abrazamos esos miedos, el miedo comienza a desarmarse. El miedo comienza a desarmarse. Si tenía miedo a la soledad, al abrazar ese miedo puedo darme cuenta con amor de que estar conmigo misma no es tan malo. Si tengo miedo a ¿qué otra cosa podemos sentir miedo? Si tengo miedo a tomar acción en alguna o a tomar una decisión determinada y yo abrazo ese miedo me va a hacer sentir que esa decisión
puede traerme algún beneficio, entonces ese miedo va a dejar de ser, porque voy a poder ver dentro de esa decisión tanto los pros como los contras. Entonces así podemos ir trabajando con cada uno de los miedos, como cada una lo vaya sintiendo, y de acuerdo a los miedos que vayamos descubriendo nos están deteniendo o nos están manteniendo dentro de una estructura que no nos permite avanzar ni evolucionar. Bueno, en un rato quiero ver, que he visto que han estado escribiendo. Me quedé por acá saludando. Hola Mirta, Mónica, María, Gilda, hola Ivana, hola Claudia, Vale, Magnolia, Olaya, Alba, creo que ya te saludé, hola Sonia, hola Analía, Araceli, hola Nora Isabel, hola Graciela. A ver, hola Norma, Norma desde Canadá. ¿Seguís en Canadá, Norma? Hola Ana, Vale dice porfi esa meditación. Hola Norberto, hola Monse, Rosemary, Laura, María Claudia, Jesús, Elsa, Rose, Gisette, Liliana, lo del cuadrito, sí lo voy a poner el cuadrito, Lourdes, Sonia, Jorge Benito, hola, bendiciones Rose, Mechi, Lili. Bueno, hola Sonia. Espero que esto de hoy nos sea a todas, a todos de utilidad, y sobre todo de crecimiento, ¿no? Porque precisamente esta conjunción de Marte con Saturno en Acuario nos está pidiendo, y pidiendo es una forma de decir, nos está empujando a que encontremos cosas verdaderamente productivas que hacer durante este tiempo de retiro, que se llama cuarentena, pero es un tiempo de retiro. Entonces, la mejor manera de evitar los miedos o absorber los miedos ajenos, porque ahora es como que en la atmósfera emocional pululan diferentes miedos que a lo mejor no tienen que ver con los miedos que tenemos nosotras mismas, nosotros mismos en forma individual, sino con un miedo colectivo. Pero si nosotros absorbemos esos miedos, nos vamos a ocupar de eso y no de aquello que tenemos que ocuparnos, porque desde hace tiempo la energía, las situaciones, las circunstancias nos lo están pidiendo y podemos haber hecho caso omiso. Ahora estamos acá. Es como si nos hubieran puesto de frente con todos esos trabajos pendientes que hemos dejado, como si nos hubieran puesto de frente con todas esas situaciones en las que dijiste, no es el momento, no lo voy a hacer ahora, no es mi momento. Y yo me vivo diciendo que cuando algo se presenta es porque es el momento. El universo es perfecto, no se te va a presentar nada fuera de tiempo. Si algo se te presenta aquí y ahora es porque este es el momento. Y uno dice, no es mi momento porque no tenemos ganas de trabajarlo, nada más. Ahora estamos frente a todas las cosas que necesitábamos trabajar. Podemos estar haciendo caso omiso, podemos estar tratando de ocupar la mente en otras cosas, pero vamos a hacer llamadas y vamos a hacer llamados durante todo este año vamos a hacer llamados a mirar de frente esas situaciones que quisimos evitar. Entonces, si lo hacemos con conciencia, acompañamos el proceso. Si nos resistimos, tal como decimos en los eclipses, si nos resistimos, entonces ese proceso nos va a generar dolor. Bueno, hola Marco, bienvenido, hola Susana, hola Leticia, están ingresando. Para los que no participaron de este desafío o no lo conocían, estamos trabajando desde hace 14 días. Pueden encontrar los demás videos en mi Facebook, en mi página, en el blog Luz de Lebaná o en mi canal de YouTube que se llama Laura Eva, para que puedan ver los demás videos, y si alguno de esos trabajos que hemos estado haciendo resuena, lo puedan tomar para ustedes. Muchas gracias a todas, a todos por haber participado,
por haberme acompañado y haberme permitido acompañarles, por acompañarnos entre todos en estos momentos. Y bueno, nada, seguimos en casa mandando nuestra bendición a todo el mundo, trabajando para construir un yo sano que pueda contribuir a lo que está sucediendo en el mundo con luz y con amor. Y seguimos rezando, mandando energía, aplaudiendo a las personas que están poniendo lo mejor de sí en esta situación para afrontar esta crisis mundial en la que estamos. Les mando un abrazo muy muy grande, un beso y a seguir cuidándonos.